מבט אחד ונפשי נשבתה, אינני מתיימר להיות אדון על חיי. אבדה דתי ואין לי מדינה, לבבי פועם מתוך פני האהובה. ¿Qué es lo que vos sientes, Vivi? כלום לא שלי מעולם. Vamos a ver si partimos el coco y no el dedo. ¡Felicidades! ¿Cuál es la principal cualidad del agua de coco? Hidratar. ¿Qué para você, a moqueca? A moqueca é sabor de casa pra mim. Sabor de casa. Qué poético. פני האהובה. ¡Oye, foguinho! Saudade de você. Qué alegría de estar aquí con vosotros, bajo las estrellas, escuchando el río, con un vinito, con buena música. ¿Cómo te hace sentir esto, Diogo? Puta, a mí como debería de ser todas las noches. Sería feliz con cosas así, todas las noches. Para eso uno viene a Capón también, ¿no? Para estar rodeado de todo esto. עולם זה מיסודו חלום, אז תן למות באהבה, למות באהבה, למות באהבה, למות באהבה, למות באהבה, למות באהבה. Vamos a entrevistar a Jorge, un ser magnífico amigo de Vivi, que es astrólogo, trabaja con plantas aromáticas y por lo poquito que hemos hablado con él, la verdad es que es una persona maravillosa. Es un ser de luz, se le nota en los ojos, tiene la luz de las estrellas dentro de los ojos. Vamos a ver qué nos cuenta.
quando cheguei aqui, o Capão era bastante diferente, né? Pouca gente, hoje está bastante mudado, bastante modificado. Na verdade, eu vinha para buscar uma qualidade de vida melhor, né? Fora um pouco da referência de cidade. E comecei a desenvolver um sistema de fazer perfume. Faço uns buracos na beira de um rio aqui embaixo, enterro e fico ali maturando 21 dias, que é um processo de cura. E qual é o foco da minha astrologia? É uma astrologia voltada para conhecimento mesmo da gente. Você vai vendo a partir da leitura que aquela história que vem a partir do teu passado repercute na tua vida agora. E às vezes eu mesmo me assusto quando ela chega e fala assim, pô, cara, aconteceu aquilo. Eu mesmo fico assim, né? Porque eu tenho ainda um ceticismo lá dentro na alma, né? Apesar de estar com quase 25 anos de astrologia. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é tentar ver no teu mapa aquilo que pode ser bom para você, para o teu ciclo de evolução. Eu acho que o mais importante na gente focalizar na nossa vida particular é o nosso nível de evolução enquanto alma, enquanto reencarnação. E aí no mapa dá para você chegar nesse lugar. Então qual é a função do mapa? É ligar você à tua missão, de entender o porquê que estou fazendo nesse mundo. Então eu vejo que o mundo ele tem um sentido para a gente, né, que é construído dentro dessa matéria, desde que a gente conecte com uma coisa maior. Eu acho para mim, não tem sentido levar uma vida que não tenha um objetivo maior. Espiritualidade é compreender, meu irmão, é dar esse sentido da vida aqui. Eu acho que estamos para evoluir mesmo, tá? Esse crescimento, essa evolução. Como é que cresce? Com amor, não tem outro sentido. Qual é o sentido da vida? Amar mesmo. Qual é o sentido desse amor? É a gente estar se ajudando. Chegar e se ajudar, não tem uma outra, assim, outro sentido da vida, né? Esse lugar de dar, de amar o outro é o nosso desafio. Todas las cosas que perturben tu mente, échalas para afuera. Esto, esta cosa púrpura extraña, se llama açaí. Y te puedo garantizar que es un orgasmo literal. Todas las cosas que contaminan tu alma, échalas para afuera. Todas las cosas que contaminan tu alma, échalas para afuera. El açaí es una fruta típica del norte de Brasil y de la parte más amazónica. Se suele preparar con granola. En este caso yo le he puesto yuca, porque soy muy exótico hoy. Jaca. Ah, yaca. Soy exótico e ignorante. Y un poquito de algo que le viene muy bien a las venas, que es leche condensada. Aquí Vivi dice que esto es arruinar el açaí y que convierte una fruta o un postre que es de inicio sano en una gordura máxima. Pero yo hoy me quiero dar un caprichito y no me voy a quedar corto de esta especie de semen condensado. Así que granola que no falte y sobre todo alegría, que la vida son 2 días. Todas las cosas que contaminan tu alma, échalas para afuera. Abrázala por la mañana, abrázala. Este subgénero de turista corresponde a las admiradoras de flores. Vamos a acercarnos a ver qué nos cuenta. Boa tarde, posso fazer una preguntinha? Não, Que pensa você de la flora na Chapada Diamantina? desculpe, não falo sua língua. Lo que acaba de acontecer era lo evidente. Se ha hecho la loca. No me queda más opción que seguir aventurándome en búsqueda de la cachoeira, que en portugués significa cascada. Cachoeira en español parece un insulto. ¡Cachoeira! Todas las cosas que contaminan tu alma, échalas para afuera. Pero que una culebrilla no nos visite. Hay una bifurcación. Esto a mí me deja muy confuso. Yo creo que va a ser por ahí. Va, por ahí tiro. Este mesecito que he pasado en el Valle do Capao ha sido fantástico y me está dando una pena enorme tener que irme. De hecho, ¿te puedes creer que está lloviendo sin que haya nubes ahí? Es como si esta lluvia fuera la de otra nube. No sé si me entiendes. Lo que aquí hay es auténtico de verdad. Y quizás en 20 años lo deje de ser o se desvirtúe un poco, como pasó con Ibiza, como está pasando con Cabo Polonio o en Tulum, en México. De hecho, que está lloviendo, ¿eh? Pero que hace sol al mismo tiempo. Esto de la Chapada Diamantina es increíble. O sea, yo no me lo explico. Esto es un espectáculo natural, un paraíso terrenal. Estoy muy contento.
Posso te ver bem, posso ver Un poco de vértigo, ¿no? também. Bendita brisa do mar, chega na minha beira. Esto no es apto para los que sufren de vértigo. Em ti, marea, água, chuva me dá. Otro hito cumplido. Cachoeira de Fumasa. La aventura continúa. Peguei uma chuva, peguei uma chuva, pressenti. Juliana, ¿este lugar qué es? É um espaço de manifestações populares do Capão. Seja bem-vindo! ¿Por qué a gente viene a Vale do Capão? Porque tem buraco gigante que se abre, um portal. E aí as pessoas são escolhidas e elas acabam chegando aqui. Ele faz um trabalho maravilhoso aqui de coleta do lixo reciclado. Infelizmente, o Brasil está bem atrasado nisso. Por que reciclar, gente? Por quê? Por causa do meio ambiente, né, gente? Pelo lugar que a gente mora, pela essa natureza. Por quê? Porque vai poluir o rio. Mas se você faz também ações nas escolas, as crianças, tipo, da sexta, do sétimo, eles vão acabar ensinando os pais também. Eles vão ficar no pé. Nino, 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 no. Huelelele, la hue. Y la hue, la hue, la hue. Capoeira toma sentir. Capoeira toma sentir. Lo he reventado. Me ha pegado más hostias el pavo ese. Piriba, pau, 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 madere, pau, pau. 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 Normal que estén tan fuertes la Virgen Santa, como revienta esto. Esto ni llevando fardos de paja de trigo en el campo. Es muy intenso, pero es muy bonito. ¿Cómo estáis? Os venimos a visitar. Es como una barba. Acho que chama barba de macaco. Esta sensación de caminar por la naturaleza es increíble. Esto es terapéutico. Lo debería hacer absolutamente todo el mundo. 5 veces por semana. Vamos a intentar alimentar a esos macacos del árbol. ¿Qué estoy sintiendo? Siento el río, siento la vida. Porque la vida es río. Y los ríos, ríos son. Son de la raza de Amelio, el mono de Marco. Paz, tranquilidad. Siento muchos gases porque las legumbres de ayer me están... Que me da miedo. Para de ter Esse vídeo é uma medo. enfermedade que Chega perto, que estos chega bichos- perto e entrega. Siento que somos creadores de nuestra propia realidad. Que me da miedo, que tiene una cara muy extraña. Para, Tiene vai. cara de poseído. Siento alegría de estar donde creo que debo estar. A lo mejor es porque huele esto a queso que flipa. Siento que me merezco todas las cosas buenas que me están pasando. O quê? ¡Me ha meado, tío! Me acaba de mear el puto macaco, tío. ¡Ah! ¡Qué ingrato! Yo intentándote alimentar y se ha meado en mí, tío. Siento agradecimiento. Dios, mira, 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 mira.
Me ha meado el puto macaco. Que todo esto sea posible porque es un verdadero milagro. Uno viene aquí con toda su buena intención a alimentar a los bichos estos y le mean encima. ¿Qué tipo de hospitalidad es esta, Vivi? Y contento con que la libertad de cada uno sea lo que guíe el camino. Yo estoy muy contento con el mío. Y pase lo que pase, voy a continuar. Y mira dónde me ha traído, a este paraíso terrenal. Chapada diamantina, Valle do Capao, donde la gente camina con su espíritu libre por el campo. Donde la gente se baña en los ríos sin ropa. Donde se comen las mayores exquisiteces de la madre tierra, fruta, verdura, fruta, verdura. Fruta, verdura, porque aquí todo el mundo es vegetariano. Macaco, no voy a estar aquí todo el día. Si quieres la manzana, venga por ella, ¿eh? ¿Por qué a ti sí y a mí no? Porque eu não tenho medo. Você tava com medo. Você tava... No estaba con tanto Estaba miedo. así. No estaba con tanto miedo. Siento que las plantas tienen muchas respuestas. Que esto está vivo. Y que gracias a esto existimos, porque si no hubiera árboles estaríamos en la mierda. Pau, pau, é madeira, pau, é pau. Viva pau, 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 de madeira, pau, pau. Pero qué cosa más pequeña. Y venimos de esos bichos nosotros. Estaría alimentando monos toda mi vida, porque uno expande el corazón. Llegan así con las manitas hacen como con permiso. Toma, amiguiño, otro para ti. No sé, Vivi, no sé qué más siento muchas cosas, me estoy agobiando de tantas cosas que siento. A veces siento demasiado y que me va a explotar un poco la cabeza. José acha que nos conocemos de otra vida. Yo no. ¿No? ¿De otro planeta? Esta casilla es un paraíso. Não é? Daughter of Wands. La hija de Palos es un espíritu libre, una criatura realmente visionaria. Normalmente espera hasta muy tarde para formar una familia y normalmente está como muy ocupado con su carrera, con su quehacer, con su profesión. Esto está hablando de mí, o sea, de mi momento presente, Vivian. Puede ser obstinado y mucho más fuerte de lo que parece. Una roca. Esta carta también puede representar a una persona en un proceso de transformación espiritual. Esto es poderoso, muy poderoso.